Buenos días. Me hace especial ilusión que estén ustedes aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona para hablar de un tema tan importante, tan dinámico, tan evolutivo en muy poco tiempo, justamente pues, que está pasando en Venezuela después del 28 de julio y el no reconocimiento de los resultados electorales que está pasando, que va a pasar. Y desde la universidad, desde la facultad, especialmente desde la Facultad de Derecho, queríamos tener a los mejores ponentes que nos pudieran hacer entender mejor en qué momento estamos desde diferentes visiones, perspectivas, y estamos muy agradecidos también en nombre de la Facultad de Derecho como vicedecana que estéis aquí y que en un viernes un poco lluvioso os hayáis prestado pues a ilustrarnos, a darnos más luz sobre lo que está pasando. Entonces, un poco la idea es que habléis yo os iré pasando la palabra entre 5 o 7 minutos, cada uno en su perspectiva, y luego abriremos turno de... Sí, Venezuela. Turno... Bienvenidas. Abriremos turno de preguntas entre el público, porque la idea pues, es que surja un debate, un intercambio de ideas y que todos podamos salir mucho más reconfortados, al menos en cuanto a conocimientos sobre lo que está pasando. Gracias al grupo también Global Intel, ahora no sé dónde está Cristina Blas, no te veía, por haber impulsado este acto y que finalmente pues, haya visto la luz. Además, como lo vamos a grabar, pues no solo los que están aquí, ¿no?, podrán aprovecharse, ¿no?, de vuestras ponencias, sino que también personas que en estos momentos no están, que hubieran querido estar, y estoy pensando también en estudiantes, pues os van a poder escuchar. Así que bienvenidos, bienvenida a todo el mundo, y voy a pasar la palabra en primer lugar a José Antonio Vega. José Antonio Vega es ingeniero civil, fundador de Vente Venezuela, y actualmente es coordinador de Vente Venezuela y del Comando con Venezuela en España. Hace ya unos años que nos conocemos en otras circunstancias, con lo cual pues estoy también especialmente feliz de que también nos podamos volver a ver desde la universidad. Así que cuando quieras, José Antonio, todo tuyo. Bueno, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a Susana, Cristina, a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la Facultad de Derecho, y por permitirme además formar parte con este panel de venezolanos que tanto han hecho por nuestro país. Me es muy grato, lo primero, ver caras de personas que hace 6 años, yo tengo 6 años en España, de los cuales los 2 primeros fueron en Barcelona, y como digo, veo aquí caras y me reencuentro con amigos que me abrieron sus brazos, me permitieron formar parte de actividades a través de sus distintas organizaciones políticas y de la sociedad civil, y a los cuales les tengo mucho aprecio y mucho agradecimiento y reconocimiento por el trabajo de tantos años que llevan haciendo aquí en España en pro del rescate de nuestra libertad. Muchos de los que estamos aquí pues nos vimos forzados a salir del país por distintas circunstancias y encarar la dureza del exilio, de la migración, pero también asumimos el compromiso de acompañar en la lucha por el rescate de la libertad y la democracia a nuestros hermanos que en primera fila están en nuestra tierra. Asumimos ese compromiso y hemos trabajado, y creo que es justo decir que hemos recogido los frutos y que hay logros. Y un logro es evidente, contundente, que es que el año pasado pudimos derrotar a la tiranía en una contienda electoral, incluso bajo sus propias reglas.
Y ese triunfo no fue un triunfo casual, un triunfo que obedeció a una estrategia que pues de una manera gruesa podríamos decir que cubría 4 etapas. Una primera etapa que era la construcción de fuerza y articulación ciudadana. Una segunda etapa en la que nos propusimos demostrar que éramos mayoría y mostrar esos números al mundo. Una tercera etapa en la cual quisimos y queremos y hemos logrado que Nicolás Maduro y su régimen pierdan apoyo internacional. Estas 3 etapas las hemos conseguido, y la cuarta etapa, que es la que estamos trabajando en este momento, que es el desalojo de la tiranía. Y que estamos convencidos que con la misma disciplina, la misma convicción y la misma fuerza que nos hizo ser exitosos en esas 3 etapas, esta cuarta también lo vamos a lograr. Hablar de todo lo que se ha hecho en Venezuela, son 26 años en distintas etapas, y en todas las etapas se han tenido éxitos. Hemos construido una vigorosa ciudadanía comprometida. Personas que no éramos de la política nos incorporamos, políticos siguieron haciendo su trabajo en rescate de la democracia. Y yo creo que me voy a referir a estos 2 años, donde creo que hay un hito, que son las elecciones primarias. En el año 2023, los partidos que conforman la plataforma unitaria, ante la posibilidad de unas elecciones que iba a convocar el régimen, extemporáneamente como siempre, decidieron que había que ir a un proceso que eligiera a una persona que liderara este proceso que yo llamo de liberación nacional, porque esto es algo que trasciende lo electoral, y que fuera el candidato unitario. 10 venezolanos, a los cuales tenemos que estar todos agradecidos, pusieron sus nombres, distintas organizaciones políticas, y esas elecciones se convirtieron en un auténtico desafío al régimen, porque fueron unas elecciones autogestionadas por los ciudadanos, donde no se permitió por primera vez que el CNE metiera las manos en este proceso interno, y donde incluso logramos que en el exterior los venezolanos se pudieran pronunciar. En 85 ciudades, en 32 países, los venezolanos pudieron participar. Fue todo un desafío que tuvo sus consecuencias, y hoy todavía venezolanos las están padeciendo. Se montaron más de 3.000 centros de votación, 5.000 y tantas mesas, que ante la negativa del régimen de poder disponer de los institutos públicos educacionales donde normalmente se hacen los centros de votación, la gente tuvo el valor de disponer de su casa, de sus negocios, en plaza, a la luz pública, hizo eso. Sin duda, todo un desafío al régimen, y que salimos victoriosos, donde aún con las circunstancias que habían 2,5 millones de personas, eligieron pues, con un 93% de aprobación a María Corina Machado para que liderizara ese movimiento. El régimen actuó, impidió que ella fuera candidata, impidió que fuera Corina Lloris. Sin embargo, los partidos políticos, en un ejercicio de altura política, en un ejercicio de total desprendimiento y compromiso con el mandato que había dado los ciudadanos en esas primarias, escogen a Edmundo González, el embajador del mundo, para que sea el candidato. Se inicia una campaña electoral inédita, atípica, y que es tan atípica porque, como digo yo, en un proceso electoral hay 2 grandes actores, los candidatos y los electores, y al candidato no lo dejaron ser candidato, y a millones de electores no nos dejaron ser electores. En el exterior sabemos que de 4,5 millones, escasamente 6.500 se pudieron inscribir, y poco más de 60.000 le da el padrón electoral. Sin embargo, el régimen nos impidió, nos bloqueó la participación, pero lo que no hizo fue inmovilizarnos, lo que no hizo fue paralizarnos, y la diáspora ha hecho de esta causa una causa global, que más adelante pues, mi compañera Gabriela pues, dará las mejores referencias sobre lo que ha sido ese activismo a nivel internacional. Llegamos a las elecciones. En esas elecciones, unas elecciones con represión, ya en enero, los primeros coordinadores estadales fueron arrestados, secuestrados, el compañero de Trujillo, de La Guaira, de Barinas.
Henry Alviares, y en marzo apresan, y si no, tienen que escapar y asilarse todo el equipo que coordinaba el comando. El régimen no tuvo piedad. Si no fuera por lo perverso que refleja este hecho, valdría también reírse cuando llegaron inclusive a arrestar al caballo en el cual María Corina Machado Barinas había cabalgado en una actividad. A ese extremo llegaron, donde María Corina se hospedaba, cerraban el hotel, arrestaron a un empresario que la había hospedado en el Táchira, los camiones que llevaban el sonido eran secuestrados también, y sin embargo el río de gente seguía creciendo. Nosotros tenemos contabilizado, se convocaron 113 concentraciones multitudinarias, pero se generaron 60 manifestaciones espontáneas, porque cuando se anunciaba que María Corina iba y el mundo de una ciudad a otra, era una auténtica, la gente se posicionaba en las carreteras y había que parar la caravana, y los compañeros me decían que tenían pues que improvisar discursos, actividades. Esto al final en la calle se veía lo que se materializó el 28 de julio. Pero sabíamos que teníamos los votos, que teníamos la fuerza, que teníamos la gente, pero había que defender ese voto, y para eso se creó una estructura sin precedentes en la historia electoral de Venezuela, que fue el proyecto 600K. El proyecto eran 600.000 personas que iban a velar por la integridad del voto, donde se iba a contrarrestar la perversa ingeniería electoral con la inteligencia electoral. A esos 600.000 se quedaron cortos porque se sumaron los casi 700.000 personas que integraron los comanditos. Los comanditos fue la estructura que articulaba al comando con los ciudadanos. De manera que para el 28 de julio estaba 1 millón de ciudadanos prestos a defender la voluntad popular. Se estableció, solamente para que se tenga una idea, las personas responsables de recoger, trasladar y escanear las actas de votación era un equipo de 100.000 personas que llevaban eso a 128 centros geolocalizados, donde el más lejano podía estar a 1 hora caminando de un centro de votación. Tenemos que recordar que es una Venezuela con crisis de gasolina, con crisis de electricidad. En estos centros estaban dispuestos plantas eléctricas, teléfonos satelitales y los escáneres, donde además se trabajó con una aplicación que fue desarrollada por personas de la diáspora, que nos permitían en tiempo real hacer un monitoreo, tanto en cantidad como en calidad de cómo iba el proceso. Sabíamos que teníamos que andar rápido para parar rápidamente el escrutinio cuando nos madrugara. Esa noche ya nosotros teníamos el 40% de las actas. De verdad que esto se ha contado en muchos escenarios, personas, aspectos electorales, y todavía no son capaces de entender cómo se pudo articular semejante operativo que tenía como objetivo mostrar al mundo la verdad, y esa es la verdad que está hoy en esas 25.575 actas que reposan en las bóvedas del Banco Central de Panamá, que han recorrido varios parlamentos del mundo y que lo que tratan de mostrar es eso, es la verdad. El presidente Edmundo González junto con María Corina han hecho un binomio cuasi perfecto, donde María Corina lidera en el terreno en Venezuela todo el movimiento, el presidente Edmundo ganando apoyos internacionales. Es de agradecer a todos los países, distintos parlamentos, gobiernos que le han reconocido. Deberían ser muchos más. Específicamente agradecemos aquí tanto el Congreso como el Senado español y el Parlamento Europeo se han pronunciado reconociendo a Edmundo González, y nosotros seguiremos pidiendo ese reconocimiento, porque no es reconocer en sí a una persona, es reconocer el respeto a la soberanía popular. Nada ni nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela, puede cambiar el destino que trazaron los venezolanos el 28 de julio, y eso lo vamos a defender. Hacemos un llamado a quienes todavía mantienen posiciones indiferentes, tolerantes o neutrales, a que no hay espacio para ello. Quienes toman esas posiciones están colocándose y se exponen a quedar ante la historia en un papel de cómplice. No quiero alargarme más, quiero dar a mi compañero y bueno, continuaremos luego. Muchísimas gracias.
testimonio, ¿no? de lo que ocurrió en esos días. Voy a presentar ahora a José Manuel Puente. También muchas gracias por estar aquí. Tuvo un poco de dificultades, pero finalmente está aquí y se lo agradezco, se lo agradecemos fuertemente. Él es profesor titular del Centro de Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, y ha sido profesor invitado en Oxford y Salamanca. Bienvenido. Vas a explicar un poco las perspectivas económicas, en qué momento estamos y qué se puede esperar. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar aquí. No ha sido fácil porque mi look con boina tiene que ver con hidrocefalia. Me rasparon la cabeza como Kojak y tengo una pieza de titanio aquí arriba. Pero voy muy bien, estoy mejorando a pasos agigantados. Entonces no hay problema. Algunas consideraciones económicas de este fraude que tú muy bien describiste. No cabe duda, y las actas así lo confirman, que están depositadas en el Banco Central de Panamá, que hubo un fraude, tal vez uno de los más grandes que ha habido en la historia de América Latina. Estamos hablando de 6.3, 6.4 millones versus 2.2, 2.3 millones. La revolución vio el resultado y dijo, aquí lo único que nos queda es patear la mesa, porque no tenemos ninguna manera de poder ganar la elección. Entonces, claro, que hay múltiples consecuencias políticas, económicas y sociales, y vean un poco lo que ha estado pasando en los últimos años y por qué Maduro pierde una elección. Esto que está aquí es el periodo de contracción de que vivió la economía venezolana entre el año 2014 y 2020. Esto es una hechura de la buena política económica de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro en 7 años perdió el 73% de su PIB, el PIB venezolano. Esto es un cuerpo económico que en el año 2014 pesaba 100 kilos y después de 7 años de mal manejo, de incompetencia, de corrupción, de impericia en materia económica, destruye el 73% de la economía. O sea, es una economía enanizada después de terribles comportamientos. Esto no voy a caer en detalles, pero este es el ciclo recesivo más agudo que ha vivido cualquier economía en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial o inclusive desde el crack del 29. El segundo gran problema sigue siendo la inflación. Venezuela, adicionalmente a este ciclo recesivo donde destruyó riqueza, ha tenido hiperinflaciones entre el 17 y el 21, y las hiperinflaciones, lo sabemos por Brasil, por Argentina y por muchos países de América Latina, Perú, que tuvieron hiperinflaciones. Las hiperinflaciones destruyen, deshilachan el ingreso de los ciudadanos, y las sociedades que tienen hiperinflaciones nunca vuelven a ser las mismas, porque simplemente quedan empobrecidas y pasan décadas para que vuelvan a ser otra vez sociedades prósperas. Entonces, ciclo recesivo con altas y persistentes inflaciones e hiperinflaciones fue una combinación monstruosa que lo que ocurrió en Venezuela, y todavía hoy está la inflación para el mes de enero. Hay un nuevo repunte de la inflación, 7.9% la del mes de enero. Lo que tiene España en todo un año lo tiene Venezuela ni siquiera en 30 días, en menos de eso. Entonces es una monstruosidad. Y el anualizado 91.3%. Usted le pararía los cabellos a cualquier español, alemán o inglés. El tema de fondo aquí fue el terrible desequilibrio cambiario. Aquí tienen el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio paralelo. La revolución, todo lo que hace, lo hace con un solo objetivo: preservarse en el poder, y maneja la economía con criterios estrictamente políticos. Mantuvo el tipo de cambio anclado artificialmente en 36 durante 3, 4, 5, 6, 8 meses. Yo a principios del año 2024 dije, esto es insostenible, porque hay algo que se llama teoría económica que entiende muy bien que los tipos de cambio apreciados, anclados artificialmente tarde o temprano, persiguen su tipo de cambio equilibrio. La gente me decía que si estaba loco, que cómo podía ser el tipo de cambio 70 bolívares por dólar.
Pasaron 12 meses, llegamos a diciembre, enero, y el tipo de cambio venezolano es 72 bolívares por dólar. El segundo gran problema es que se amplió una brecha entre el tipo de cambio oficial y paralelo, y ahorita hay fricciones y confrontaciones muy fuertes en Venezuela entre productores, comercializadores y consumidores, porque tú compras algo a tipo de cambio oficial y después tienes que venderlo a tipo de cambio paralelo y viceversa. Eso genera fricciones, malestar, furia, y con razón entre ciudadanos, proveedores, comercializadores y compradores. El tercer factor que hace que el tipo de cambio otra vez sea insostenible y vuelva a repetirse la historia, porque ya hicimos una corrección muy fuerte de 36 a 72. El gobierno, después de que hizo el fraude, dijo, bueno, ya no tenemos ningún costo electoral. Si hicimos un fraude y nos robamos las elecciones, ¿quién nos va a penalizar políticamente por ajustar el tipo de cambio? Entonces saltó las amarras y llevó el tipo de cambio de 36 a 70, 72. Pero con el timing, siempre buscando el timing político. Todo lo que hacen tiene que ver con maximizar posibilidades de preservarse en el poder, y ahora otra vez se está generando una nueva apreciación, y una de las razones para que el tipo de cambio actual no sea sostenible es porque Venezuela está al borde de un colapso de su sector externo. Esto que está aquí es el nivel de reservas internacionales. Venezuela tiene en este momento el nivel de reservas internacionales más bajo de toda su historia. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares. Solo para darles parámetros comparativos, México, claro, es mucho más grande, pero México tiene 70.000 millones de dólares en el Banco Central para defender y liquidar dólares en el mercado cambiario. Venezuela tiene 5.000 millones. Es decir, va a repetirse la historia en algún momento del 2025, lamentablemente. Por supuesto, la revolución dijo, bueno, yo me robo las elecciones, seguimos siendo presidentes, disfrutando del poder, y nadie nos va a pasar una factura. Pero resulta que el mundo nos está viendo y el mundo sabe que hubo un fraude, los venezolanos saben que hubo un fraude, y Venezuela en el 2024 tiene el riesgo país más alto de toda América Latina y probablemente del mundo, 22.000 puntos básicos. Eso quiere decir que si Venezuela emitiera deuda, que Venezuela no puede emitir deuda porque está en default, en cesación de pagos desde el año 2017, es un maula, un país maula, tendría que pagar 250% de tasa de interés anual. Eso no lo puede hacer ni Alemania ni Luxemburgo, o sea, simplemente es técnicamente imposible emitir deuda. Y eso tiene que ver con el riesgo país, lo peligroso, y que el riesgo país está determinado por los desequilibrios económicos, sociales y políticos, y todos en Venezuela se mezclan. En este momento el político, el de un gobierno que cometió un fraude electoral, está en la presidencia de la República, es el factor central determinando el riesgo país de Venezuela. Vean un poco los riesgos país del resto de América Latina. El que nos sigue en la lista es Bolivia, con un riesgo país que es 12 veces menor al nuestro. O vean inclusive Uruguay. Uruguay tiene 0.86 cuando Venezuela tiene 254. Entonces, claro, los inversionistas, ¿dónde van a invertir? ¿En Venezuela, en México, en Bolivia o en Venezuela? Por supuesto, su primera opción van a ser los que tengan bajo riesgo. Y si invierten en Venezuela, van a buscar una tasa de retorno muy alta que les cubra ese riesgo. Entonces, al final perdemos todos. Entonces la revolución piensa que tú no vas a pagar ningún costo para hacer un fraude, pero no, en un mundo global integrado pagas costos, y uno de ellos es el costo económico, porque no vas a tener acceso a financiamiento, va a haber una huelga de inversionistas que no van a querer un país tan riesgoso donde no están asegurados los derechos de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Las proyecciones, no los quiero aburrir, estas son proyecciones de consenso. Estamos viendo que nuevamente Venezuela podría estar creciendo 3-4%, impulsado por el petróleo otra vez, Chevron detrás de esto, empujando el camión, y es por eso que eliminaron los TPS para 600.000 venezolanos en los Estados Unidos, pero la misma semana renovaron la licencia de Chevron. O sea, es un gobierno socialista, una revolución socialista, que protege a las corporaciones norteamericanas, pero penaliza a los venezolanos humildes que están tratando de sobrevivir en los Estados Unidos con trabajos de cualquier tipo. Esa es la clase de revolución que tenemos, es
toda una gran farsa. Creo que fui puntual, creo que aprendí algo en Inglaterra, al menos la puntualidad me quedó, no sé si algo más, pero Oxford me ayuda a eso. Muchas gracias. Gracias por la exposición y ajustarte al tiempo. Siempre se agradece y más con tan excelentes intervenciones. Nos falta la perspectiva política. Miguel Ángel Martínez, él es doctor en conflicto político y procesos, se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid. En Venezuela ha sido profesor en las universidades Simón Bolívar, Metropolitana y Católica Andrés Bello. Y actualmente es consultor y colaborador de distintas fundaciones. Hace poco hablábamos con él y nos decía que en breve puede haber elecciones regionales y locales, cambios en la Constitución. Todo tuyo y muchas gracias por venir. Vale, muchas gracias Susana, muchas gracias también a la Universidad Autónoma y a los compañeros, a los asistentes, ¿no? José Manuel nos ha presentado una rápida pero completa radiografía económica, del perfil económico del régimen venezolano. Yo quisiera intentar hacer algo parecido en el plano político, ¿no? Entender de qué tipo de régimen político estamos hablando. Porque no cabe duda de que no es democrático, de que es un régimen autocrático, ya no es ni siquiera un régimen híbrido, que es como se llama hoy en día aquellos sistemas en donde generalmente algún líder carismático, populista, logra ganar elecciones forzando un poco la barra, alterando el funcionamiento de los jueces, del sistema judicial, abusando de los recursos públicos, persiguiendo, hostigando a la disidencia y a la oposición política. En el caso de Venezuela estamos hablando ya de un régimen pura y duramente autocrático. Ahora, esto no agota, por así decirlo, el perfil del tipo de sistema al cual nos estamos refiriendo. Un régimen autocrático es aquel que está en manos de gente que no quiere abandonar el poder. Ahora, hay muchas formas de buscar ese propósito. Y en ese sentido, ahí es donde podemos entrar en las características más específicas del régimen venezolano, que guardan alguna relación con dinámicas que podemos ver en Rusia, o en Siria, o en algunos otros regímenes de hoy en día, de Nicaragua, etc. Estamos hablando de un sistema que tiene profundas imbricaciones con el crimen organizado. O sea, no es sencillamente un régimen en donde hay unos militares que mandan, dicen cómo son las cosas y punto. Y el que no le gusta va preso. No, este es un sistema que ha desarrollado vínculos muy fuertes con la economía criminal, especialmente con el tráfico de cocaína, pero no únicamente. También hay una explotación brutal de lo que se llama el arco minero del Orinoco, la región mineralmente más diversa del planeta y donde salen una cantidad de minerales, no se sabe a cuántos destinos, más de 60 países que de forma legal o ilegal explotan este tipo de territorio. Es un territorio en donde también se ha comprobado la actividad, por ejemplo, de iraníes, de las guerrillas colombianas que están vinculadas al tráfico de cocaína principalmente. Ya en este momento opera el cartel de Sinaloa fuertemente, que controla la calidad de los cultivos de coca en Colombia, pero saca hacia Norteamérica y Estados Unidos y Europa buena parte de la cocaína colombiana. Y en esto participa no solo el gobierno venezolano, sino las Fuerzas Armadas de Venezuela. Esto cada vez es más evidente. La forma en la que se produce esa participación es muy variada, pero sí depende en gran medida del control del territorio en Venezuela. Por eso no es casualidad que no haya ninguna preocupación de parte del gobierno con la migración masiva que se experimenta en Venezuela. Ya otros compañeros van a hablar de eso, pero Venezuela ha perdido el 25% por lo menos de su población. Una población de alrededor de 30 y tantos millones, ya más de 8 viven, como ustedes saben bien, ustedes son prueba de ello, viven en diversos países que no son Venezuela. Entonces, también ha habido un proceso de fractura y corrupción sistemática de las Fuerzas Armadas. No existe una unidad de comando, una línea jerárquica claramente establecida en las Fuerzas Armadas venezolanas, sino que había una fragmentación en múltiples componentes que no tienen
realmente capacidad operativa, porque la idea es neutralizar cualquier posibilidad de reacción de la Fuerza Armada contra este régimen. La principal tarea de represión política la desarrollan policías secretas, cuerpos de seguridad y grupos paramilitares parapoliciales, así como civiles armados, muchas veces vinculados a dinámicas del crimen organizado. El famoso Tren de Aragua justamente nace en Aragua, en una cárcel que está allí, la cárcel de Tocorón, bajo el auspicio de los gobiernos locales del chavismo. Y la forma en la que se han expandido en muy pocos años, desde Estados Unidos hasta Chile, tiene que ver con que hay también una intencionalidad y un amparo oficial, como parece estar haciendo por ejemplo la Fiscalía chilena con el asesinato de Ronald Ojeda, como parece haber esto estado en manos sí del Tren de Aragua, pero con motivaciones políticas desde Venezuela. Entonces es un sistema realmente insidioso. Por eso Venezuela tiene, no se sabe exactamente la cantidad de generales que hay en Venezuela, se habla desde 1200 hasta 2000 generales, o sea, hay más generales en Venezuela que en toda la OTAN, para que tengamos una idea de cómo está esto estructurado, y donde hay realmente una gran cantidad de comisarios políticos que a su vez hacen negocios. Lo que veíamos en el plano de la economía, Venezuela en este momento, de acuerdo con el World Justice Project, que mide la calidad del Estado de Derecho en 142 países, bueno, Venezuela ocupa la posición 142. En estos 142 países, el país donde la ley se ejerce de la forma más arbitraria de todo el planeta es en Venezuela. Por eso uno le pueden forjar un expediente en cuestión de minutos si alguien toma la decisión política de ser encarcelado. Vemos también que, por ejemplo, el mayor riesgo país del planeta en este momento está en Venezuela. O sea, quien hace negocios en Venezuela hoy en día, ¿quién se puede sentir cómodo haciendo negocios hoy en día en Venezuela? Un criminal. Una persona que no le interesa que haya ninguna clase de fiscalización, que no haya ninguna clase de... Todo se entiende con unas lógicas delictivas. Esto no es exclusivo de Venezuela, es una forma de operación, lo hemos visto ahora, ha salido mucho a la luz en el caso de Siria. Siria, el régimen sirio vivía en gran medida del financiamiento de la exportación de Captagón, que también es una droga, como una droga relativamente barata con la que inundaba el Medio Oriente. Y estos regímenes además cooperan entre sí, como Ann Applebaum ha señalado muchas veces. Entonces, un régimen como este evidentemente no está dispuesto a aceptar el resultado de unas elecciones, por más que las actas estén disponibles para todo el mundo. ¿Y qué estamos viendo en este momento? Básicamente una coyuntura por la cual las elecciones regionales, que deberían, de acuerdo con el calendario tradicional, tener lugar a finales de este año, entre noviembre y diciembre, han sido adelantadas hasta el 27 de abril, incluso sin publicarse el calendario electoral. Primero lo anunciaron y después sacaron un calendario electoral, y evidentemente esto además va, o sea, la idea de adelantarlas tiene que ver con impedir que haya un desgaste mayor en el plano internacional, impedir que haya, digamos, la labor de los demócratas venezolanos y del mundo siga denunciando lo que está pasando, y que se sigan moviendo organismos internacionales y que siga el proceso penal que se conduce en la Corte Penal Internacional de La Haya, es para ganar tiempo y también para dividir a las fuerzas de oposición, porque no todo lo que se llama oposición es necesariamente oposición. Esto además es perfectamente constatable en hechos, y la idea es hacer unas pseudoelecciones donde muchos grupos políticos a los que sí se les permitiría participar, pues participen, y repartir algunas gobernaciones, algunas alcaldías. Los venezolanos saben bien que, por ejemplo, el hecho de ganar una gobernación, una alcaldía, no quiere decir que se pueda gobernar en ese espacio, porque después inventan un proceso judicial, le quitan el presupuesto, no le bajan los recursos, se le quita incluso el resultado electoral y se pone a otra persona. O sea, no sirve de nada en este momento una elección. La elección que a ellos realmente les preocupaba era la presidencial, porque abría la puerta del cambio político, y ahí las fuerzas venezolanas democráticas lograron organizarse hasta el punto de poder probar esto. Es importante decir que para que esas actas hayan podido salir, ha tenido que haber cooperación de parte del Plan República, o sea, de los militares que han sido asignados para custodiar los centros de votación. Esto quiere decir que a nivel de la base de la organización militar hay mucha gente, muchos
soldados de baja graduación que no ven esto con agrado, que se dan cuenta de que Venezuela necesita un cambio y que a pesar que están corriendo enormes riesgos con la presión que reciben de sus superiores, no están de acuerdo con lo que pasa en el país. Entonces vamos a ver qué pasa con esas elecciones y también va a ser, y dos cosas más. Se está desarrollando, se está poniendo sobre la palestra la idea de una reforma constitucional. Recordemos que el gobierno de Maduro también tuvo durante más de 3 años una asamblea constituyente para supuestamente producir una nueva constitución. Esa asamblea constituyente estuvo, no sé qué estuvo haciendo durante 3 años, porque al final no salió ninguna nueva constitución. Era sencillamente un poder paralelo a la Asamblea Nacional que ellos habían perdido y que había quedado en manos de la fuerza de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces ahora viene una reforma en donde evidentemente el objetivo es impedir que las elecciones permitan elegir. O sea, elecciones sin elección, por decirlo de alguna manera. Y el esquema que se tiene es el de Cuba, donde es un sistema de partido único y donde las elecciones son prácticamente de tercer grado. Uno elige a gente que elige a otra gente que siempre elige al mismo. Entonces no hay manera de que las cosas cambien. Y la última palabra con respecto al factor Estados Unidos. Evidentemente, con la segunda presidencia de Donald Trump, lo que estamos viendo es que realmente puede pasar cualquier cosa en el planeta. Esto es como un catalizador de muchísimos procesos que pueden salir en cualquier dirección. Entonces, no cabe duda de que eso va a tener alguna influencia, pero simplemente decir que con respecto al tema de Venezuela, hay diversas posiciones, hay diversas opiniones de parte de los propios funcionarios de Donald Trump aconsejándole en diversas líneas, ¿no? Eso es algo que está en cocción, por decirlo de alguna manera. Habrá que ver hacia dónde se mueven las cosas, pero sí es evidente que no hay mucha simpatía, mucha empatía entre el régimen venezolano y el actual inquilino de la Casa Blanca, con lo cual yo creo que podemos esperar cosas muy... O sea, puede ser un año muy movido para el tema venezolano. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Seguiremos hablando después, ¿no?, de esas posiciones en la Casa Blanca, ¿no?, sobre Maduro. Tengo a mi izquierda a Gabriela Araujo, que también le agradezco muchísimo que esté aquí, que esté ante ustedes, ¿no?, para hablar también desde más el activismo político y su trabajo. Ella es CEO y fundadora de Venezuela Consulting Group, odontóloga, mentora, líder en transformación organizacional, activista de derechos humanos y una enorme defensora de la democracia. Cuando quieras, Gabriela, y gracias por estar aquí. Bueno, ante todo, gracias a ustedes por abrirnos este espacio plural y para poder debatir estas cosas y explicar lo complicado que es el tema de Venezuela, ¿no? Para mí es muy especial estar aquí hoy. Y ya les contaré por qué. El lunes recibí la noticia de que mi padre falleció. Estaba en Venezuela. Es que si habla más duro, a lo mejor me viene a llorar. Y yo comencé esta lucha por mi padre. Mi padre era empleado de PDVSA y fue uno de este grupo que salió con un pito expulsado. Y yo empecé mi lucha cuando vi esta injusticia y dije, ya no puedo más. Una persona que había dedicado su vida entera a la industria petrolera, que gozaba con todas las credenciales y la meritocracia para estar allí, había sido despedido porque era el gerente de compras de la refinería más grande que existía en Venezuela, que es Amuel. Y evidentemente, ya han visto lo que nos ha contado la historia, ha sido el centro de corrupción más grande. Mientras mi papá cuidaba los $600 millones del presupuesto, necesitaban colocar una pieza que les permitiera a ellos hacer lo que fuese. Y desde muy pequeña, pues, desde Chávez, porque tenemos que recordar que, y disculpen la emotividad, pero bueno, agarro centro.
Mi padre murió en Venezuela y no tuve la oportunidad de despedirme. Y estando yo aquí en España, porque fui dirigente estudiantil, fui presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Santa María, justo en un periodo muy, digamos, crítico en cuanto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, cuando en el 2007-2008 empezamos a ver cómo Chávez comienza a vulnerar de manera flagrante todas estas cosas y ocurre lo de, primero, el asesinato de los hermanos Fadul, que fue, creo que, la primera manifestación fuerte en donde nos organizamos un grupo de estudiantes sin conocernos y decíamos, tenemos que hacer algo, o sea, acaban de matar a 3, asesinaron en cuerpos policiales a 3 niños y aquí es como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y pues conversamos con amigos de la Católica, amigos de diferentes universidades y en un mismo día, de manera espontánea, salimos a protestar. Y creo que fue el primer movimiento importante que se hizo para alzar la voz por una violación de los derechos humanos en nuestra generación, digamos, aquí. Luego empieza a ocurrir todo esto de RCTV, que fue como que un punto clave cuando veíamos cómo estaban no solamente vulnerando el derecho a la información, al derecho a la propiedad privada y a tener acceso a la libre expresión, y sin conocernos, nuevamente nos empezaron a llamar por teléfonos, algunos sí nos conocíamos porque habíamos estado en diferentes, digamos, actividades científicas, académicas y tal, pero no bajo este marco. Habían otros que sí eran más activistas, ¿no? Que estaban ya metidos en la política y que sabían más o menos esto, habían otros que estaban comenzando al tema de los derechos humanos, pero no al nivel de lo que estamos ahora. De hecho, aquí tengo un gran compañero de lucha que tenemos años en ello, y es una generación que nos juramos que no vamos a descansar hasta que lo logremos. El activismo a nosotros los venezolanos es algo que es admirable y que nadie les quite eso de la mente. Nosotros, la diáspora venezolana, hemos sido ejemplo a nivel mundial al alzar la voz durante todos estos años y sin rendirnos. Hemos logrado récord Guinness, aunque ustedes no lo crean, suena como que wow, pero es que hemos hecho las protestas pacíficas más grandes del mundo en diferentes ciudades de manera, digamos, simultánea por una misma causa, y esa causa es Venezuela. Más allá de nuestras diferencias ideológicas, digamos, en el sentido de que yo soy de un color, yo soy del otro, todos queremos la libertad y recuperar y rescatar la democracia. Y cuando llegamos acá, nuevamente, yo soy sanitario, como les ha dicho Susana, y me preocupaba muchísimo lo que estaba ocurriendo a nivel de salud. Mi padre se enferma con un cáncer y en Venezuela no había medicina. Y yo no podía ir para Venezuela y era imposible tener acceso a este tipo de tratamientos si no era a través de fundaciones y todo esto. Y llamo a un gran amigo que es el presidente del movimiento estudiantil, nos conocimos, y el presidente de Mundo Sin Mordaza, y digo, Rodrigo, hay que hacer algo. Yo no puedo estar con los brazos cruzados, yo puedo estar lejos de Venezuela. No soy militante de partidos políticos, a ver, los respeto, creo que son necesarios, pero nunca ha sido de seguir una línea, y yo soy más un espíritu libre, ¿no? Y entonces digo, necesito hacer algo porque es que no, me niego a ver cómo se están enfermando las personas, se están muriendo, los niños están pasando por esta situación. Y nos pusimos a pensar y dijimos, hay que organizarnos. Y a ver, ¿cómo les decimos? Nos propusimos, por decirlo así, a soñar de que podíamos unirnos a nivel global. Y empezamos a levantar teléfonos, mandar correos electrónicos y empezamos con las protestas mundiales. Empezó un proyecto muy bonito que se llamaba Venezuela Global, que fue conectarnos todos los ciudadanos que estábamos a nivel mundial, la diáspora, este fenómeno que ocurre no solamente por la crisis política y económica, donde nos hemos visto forzados a dejar nuestro país, y que, bueno, los que son venezolanos saben que muchos de nosotros estamos acá porque somos perseguidos políticos o porque las condiciones eran ya insostenibles, y que en el fondo
el motor que hace que nosotros sigamos luchando es porque tarde o temprano queremos que los que están allá estén mejor o que nosotros podamos regresar en unas condiciones que sean seguras y lo que queremos es vivir en paz. Y total es que logramos contactar a muchas personas. Al principio fueron solo 80 ciudades, pero se dice fácil, pero los que son activistas, que veo muchas caras aquí de personas que han sido activistas, que a lo mejor no nos conocemos en personas, pero que hacemos las protestas de manera simultánea, y uno después dice, mira, participo en esta ciudad, mira, y se sumaron esta. Y esto ha hecho que el mundo tome conciencia que no es normal ver que en un día salgan en diferentes ciudades del mundo a alzar la voz, y hemos creado un hito como lo hicieron otras nacionalidades cuando se estaban vulnerando sus derechos. Ahora bien, hoy en día la diáspora venezolana tiene una responsabilidad muy grande. Nosotros, a pesar de que veamos que los políticos lo hagan bien o lo hagan mal, tenemos una obligación moral con nuestros compatriotas que están dentro de Venezuela de alzar la voz. Y no nos podemos cansar de alzar la voz porque ya sabemos cómo están persiguiendo más que nunca ahora mismo en Venezuela, en donde tenemos a más de 2.000 personas detenidas en cuestión de un día. O sea, es que es una cosa que ya va más allá. Y que de ahora en adelante vamos a necesitar también del apoyo de la comunidad internacional, pero o sea, no necesitamos más negociaciones, necesitamos acciones. Y la única manera de nosotros realmente lograr que ocurra es seguir presionando. En otros países tenemos estos ejemplos en donde precisamente presionando de manera pacífica y exigiendo el apoyo de la comunidad internacional, se han activado una serie de mecanismos que no hubiese sido posible si no hubiese sido por la sociedad civil. Justice for Venezuela fue un movimiento que se hizo hace unos años atrás, donde participaron diferentes organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, personas de a pie que no tenían nada que ver con algo, en donde teníamos que convencer a la Corte Penal Internacional de que evidentemente lo que era obvio para nosotros de los crímenes de lesa humanidad estaban ocurriendo. Y aquí hay personas maravillosas, equipos maravillosos que recordaron información, que fueron a todas las instancias internacionales para que se consignaran las pruebas de todos estos delitos y de todas estas violaciones. Y sin embargo, todavía no habían hecho nada. Y fueron los ciudadanos de a pie los que una vez más hicieron crear conciencia, presionar, visitar embajadas, reuniones con altas esferas, y no éramos políticos. Lo que éramos eran ciudadanos que deseábamos y queremos que se haga justicia en Venezuela. Y hoy por hoy queremos recuperar a Venezuela. José Antonio nos estaba diciendo la importancia que ha tenido la sociedad civil, no solo dentro de Venezuela con el plan 600K, sino también cómo se organizó la sociedad civil con ayuda del liderazgo político para poder ejecutar procesos electorales. Y estamos en una situación en donde no podemos permitir que se lleve a otras elecciones sin que se reconozca, por lo menos a nivel global, que esto es un Estado criminal, que esto no es una dictadura, como decía Miguel Ángel, que va a salir por la resistencia civil únicamente, y que se necesita activar todos los mecanismos internacionales, todos los mecanismos que estén sobre la mesa para poder desarticular esta banda de criminales. Y dentro de Venezuela es un acto heroico salir a la calle a protestar, y a veces muchos lo consideran como suicida porque no sabes si vas a terminar preso o te van a asesinar, así de simple. Y es allí donde yo hago un llamado a toda la diáspora, a todos los venezolanos y a los ciudadanos del mundo que defiendan la democracia y las libertades para que nos apoyen y exijamos entre todos que esto sea posible. Tengo aquí a mi lado a Loren, que les puede hablar muchísimo de todo este tema. Y bueno, ya las respuestas a las preguntas que tengan se los tengo. Muchas gracias, Gabriela. Estamos muy agradecidos que estés hoy aquí
y seguro que es por algo más, ¿no? Que hay reflexión, ganas de hacer cosas y que no es camino perdido, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo estoy convencida de que si nos lo proponemos lo vamos a alcanzar, pero necesitamos la ayuda de la comunidad internacional y bueno, los criminales no salen siempre por las buenas, ¿no? Nunca han salido por las buenas. Así que si estoy aquí es porque estoy convencida de que podemos rescatar el país con la ayuda de muchos factores que tenemos que alinear. Muchas gracias, Gabriela. Finalmente, nos queda Lorenz Sale. También estoy muy contenta de que estés aquí. Nos conocíamos, pero no presencialmente, pero habíamos dialogado no presencialmente. Y tenerlo aquí en la Facultad de Derecho de la Autónoma pues es también un enorme placer. Él es fundador de la organización no gubernamental Operación Libertad, Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2017, activista en defensa de los derechos humanos, detenido varias veces por el régimen en Venezuela. Cuéntanos, Lore. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes. Excelente la explicación de la situación de Venezuela, que bueno, ya la conocemos. Nada que valga la pena se consigue fácilmente. Y lo que buscamos los venezolanos, más que sacar a una persona, es establecer, ¿no?, una realidad distinta, ¿no?, democrática, de libertad, de seguridad y de paz. Yo creo en los derechos humanos. Sí, por ingenuidad o por qué, pero yo creo que eso tiene sentido. Es decir, son como las normas mínimas en las que deberíamos estar de acuerdo todos. Creo en eso desde muy joven, y eso nos interpeló, creer en eso y tener conciencia de eso nos interpela desde muy jóvenes con el caso Fadul. El caso Fadul fue para mi generación, para nuestra generación, algo impactante. Y te preguntas desde muy niño, ¿qué pasó? ¿Cómo matan a niños y no pasa nada? Y luego viene Radio Caracas Televisión y es algo que nos sacude en las aulas de clase. No entendíamos por qué, porque la verdad era que en ese momento no se entendía por qué nos importaba que cerraran un canal que a lo mejor tampoco era que veíamos tanto, pero era algo que nos chocaba. Y decidimos salir. No era un canal, era quitarnos la posibilidad de decidir qué ver, ¿no? Y después entendemos que, bueno, de eso se trata la libertad, ¿no? La libertad de escoger qué ver, cuándo ver y cómo verlo. Y claro, el tema de los derechos humanos es un tema complicado porque tienes que estar en aguas políticas sin las mismas reglas de los dirigentes políticos y teniendo que buscar consensos, cuando a veces en la política pues se busca sectorizar la sociedad, ¿no?, para poder hacer política. Pero bueno, ¿en qué punto estamos? Para no hablar de lo que hemos vivido, que aquí todos, o la mayoría creo que hemos sido víctimas de este sistema. Estamos en una situación difícil, emocionalmente, psicológicamente. Hay prácticamente un daño quizás antropológico, ¿no?, en la sociedad venezolana. Tenemos muchas heridas por sanar. Tenemos un reto de no dejarnos llevar por el odio, por el resentimiento, por el rencor, por el daño que hemos sufrido, por irnos de nuestro país, por nuestros hermanos que han asesinado, por las dificultades que hemos tenido que atravesar y sobre todo porque nos restringen una y otra vez su poder
y nos restriega la injusticia y nos frustramos. Ahorita quizás teníamos unas expectativas que no del todo están cubiertas, pero yo soy optimista y les voy a decir por qué. Yo no creo que es un tema de fe. La fe creo que no es para la política, la fe es para la religión. Pero ¿por qué soy optimista? Porque hace unos años, cuando salíamos a hablar de las violaciones de derechos humanos, no nos prestaban atención. No creían que eso era posible. Y no era porque en Venezuela no se violaban los derechos humanos, era porque el escenario y las alianzas internacionales del régimen nos bloqueaban por completo. Y fue la época del boom de Petrocaribe, fue la época del boom del socialismo del siglo XXI, donde nos cerraban todas y cada una de las puertas que intentábamos abrir para explicar lo que estaba pasando en Venezuela. Nada de lo que pase de ahora en adelante, ni porque hagan elecciones a gobernaciones, ni nada, ni porque María Corina claudique, que no lo va a hacer, ni porque el mundo se equivoque, ni porque nada, absolutamente nada va a cambiar algo que hemos logrado. Y es que en la historia va a quedar que el régimen venezolano es un régimen violador de derechos humanos, que en Venezuela estas personas instauraron un sistema criminal. Que esto puede parecer cualquier cosa, pero no. Porque Venezuela no es que sea el lugar donde más se violan derechos humanos, ni a lo mejor es la crisis humanitaria más terrible, pero hemos logrado tener conciencia de ellos a nivel social y llevarla al mundo y luchar con una maquinaria brutal de propaganda. ¿Y por qué yo digo que esto es importante? Porque yo tengo hijos. Y yo no quiero que mis hijos tengan que convivir con la apología y con el ensalzamiento de quienes han matado a hermanos venezolanos, de quienes han destruido nuestra tierra. Hay en tela de juicio los organismos internacionales también. Y se cuestiona si realmente funciona la Corte Penal Internacional, para qué está la ONU, si eso tiene sentido o no. Yo creo en la justicia internacional. Quiero creer en ella, y no como un acto de fe, sino como un espacio donde nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo. ¿La Corte Penal Internacional va a sacar a Maduro del poder? No, a lo mejor no. Seguramente no. Pero yo quiero que haya justicia. Yo quiero, uno, que quede en la historia que estas personas asesinaron jóvenes inocentes, que estas personas persiguieron a la población civil venezolana, que estas personas se aliaron con los criminales y las organizaciones terroristas del mundo. Yo creo que eso quede establecido y que mis hijos no se tengan que calar la imagen de Chávez como muchos se tienen que calar la imagen del Che Guevara. Yo no quiero que el día de mañana yo me tenga que calar, o nos tengamos que calar, porque las negociaciones políticas le permitieron a estos criminales andar por Salamanca haciendo compras como si nada. A lo mejor no van a sacar a ellos del poder, van a salir por otras condiciones, pero la justicia es importante para que quede establecido su responsabilidad en esto y para que el día de mañana no volvamos a cometer los errores que se han cometido en este tiempo. Yo respeto a quienes no quieran creer en el sistema internacional de justicia, yo respeto a los que no quieran creer en la Corte Penal Internacional, pero lo que les quiero pedir es que valoren un poco el esfuerzo que han hecho abogados venezolanos durante mucho tiempo, el esfuerzo que han hecho defensores de derechos humanos durante mucho tiempo, porque la defensa de los derechos humanos bajo un Estado terrorista es una actividad de alto riesgo de vida o muerte. Y en este momento hay abogados
solo por el hecho de ser defensores de un preso político. En este momento hay personas como Rocío San Miguel, ¿verdad?, por denunciar violaciones de derechos humanos. Y cuando un abogado decide asumir un caso político, más nunca vuelve a tener casos privados. En el 2008 hicimos una huelga de hambre para solicitar la atención del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2008. Ya para el 2008 muchísima gente había estado luchando para visibilizar, documentar y denunciar los crímenes que pasan en Venezuela. Pero en mi caso y el de mi compañero, en el 2008 hicimos esa solicitud. Y solo hasta el 2018 nos reciben en Ginebra Michelle Bachelet. Mucha gente cuestionó ese encuentro, porque venía de ser presidenta de Chile, con cierta simpatía. Y en ese momento, poder sentarnos en esa mesa con todas las pruebas, o con las que habíamos recolectado, y decir, mira, aquí está pasando esto, pues sí significaba un logro importante para nosotros. Si ella actuaba o no, si la alta comisionada actuaba o no después en consecuencia, no lo podíamos garantizar, pero que no tuviera la excusa de que nosotros no hicimos el trabajo, de que nosotros no solamente pusimos un Twitter, sino que se documentó, se registró, se contrastó y se hizo algo con mucha seriedad para tenerlo ahí y que quedara ahí plasmado. De ahí surge su visita a Venezuela. Teníamos el temor de que finalmente fuera a lavarle la cara al régimen. Luego de ahí sale un primer informe demoledor sobre la situación de derechos humanos, y ese informe de una otra manera ayuda a mover el escenario internacional, donde muchos aliados tradicionales ya no podían ocultar que en Venezuela se estaba violando sistemáticamente los derechos humanos, no porque lo decía la oposición, no porque lo decía la diáspora, sino porque lo decía el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Después de ahí surge el Grupo de Determinación de Hechos, y todo eso ha llevado a que el caso esté en la Corte Penal Internacional. Cuando una víctima acepta sentarse con un investigador a hablar lo que está pasando y lo que vivió, es un trabajo muy duro, porque para esa víctima, ya sea porque estuvo en un centro de tortura, porque fue secuestrado, porque fue torturado, porque le tocó huir o estuvo en la clandestinidad, sentarse con un investigador implica abrir la puerta de las cosas más horrendas que ha vivido y que guardó ahí para poder tener una vida normal, y sentarse a dar detalles de cómo lo torturaron, de qué le hicieron, cómo se lo hicieron, quién era, tenía una cicatriz, no tenía una cicatriz, qué sintió, le dolió, no le dolió, cómo se siente. Y eso es muy duro. Y muchas personas lo han hecho. Lo han hecho para que eso esté documentado y se puedan establecer la responsabilidad y decir con nombre y apellido quiénes son los responsables de esos crímenes que se cometieron. Para un investigador que se sienta a escuchar a las víctimas y pasa horas y horas documentando esto, escribiendo, revisando si es verdad lo que me está diciendo o no, créeme que no es tan fácil como terminó, y después se sienta a comer y a compartir con su familia como si nada. Ahí queda una cicatriz de la cual no vuelve a escapar. Esto se lo comento porque yo entiendo que cuestionen los organismos internacionales, pero no dejen de apoyar a quienes vienen haciendo ese trabajo, de que el esfuerzo que hizo esa víctima, de que hizo ese investigador, que hizo ese abogado, que hizo esa persona, no sea en vano, no sea en vano. En la Corte Penal Internacional está el caso de Venezuela, y pueden muchos decir, bueno, pero ¿por qué no pasa nada? Si ha pasado tanto tiempo, si se sabe. Bueno, lamentablemente así funciona la justicia. ¿Puede ser más rápido? Sí. ¿Debe ser más rápido? Sí. Pero eso depende del nivel de implicación que nosotros tengamos ahí. Y como diáspora, después podemos hablar qué se puede hacer para que eso pueda caminar más rápido. Ahora bien, Venezuela no es el caso más grave de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, está ahí. Hay otros casos que ni siquiera nadie nombra. Y eso está ahí
por el esfuerzo que hemos hecho todos nosotros, y la diáspora ha sido fundamental para que podamos llegar hasta ese punto. Nada de lo que ellos hagan ahora en adelante va a echar para atrás el caso. Ellos tuvieron la oportunidad de tumbar las denuncias que teníamos, hicieron 6 apelaciones, donde el Estado venezolano tenía que demostrar que eso era falso y que ellos podían en todo caso implementar justicia, y no pudieron. Las 6 apelaciones se tumbaron. Que si la hermana del fiscal estaba dentro del grupo de defensa, eso no era nuevo, eso se sabía. Pero ellos sacan eso a la luz pública y le dan publicidad para que se reacuse y retrasar el caso. Nada de lo que haga va a tumbar de que efectivamente en Venezuela se viola sistemáticamente los derechos humanos. Y eso es un gran logro. Es un gran logro. Que el 10 de octubre si se juramentó o no se juramentó, que sí. Ok, yo quiero que por favor bajemos la guardia, porque María Corina está corriendo un riesgo terrible. Yo puedo tener muchas diferencias o no con muchos dirigentes políticos, pero creo que han hecho un enorme trabajo para hacer que el 10 estuviera Maduro solo con Díaz-Canel y con el de Nicaragua. Coño, no nos dimos la oportunidad de disfrutar esa vaina. Y perdón que hable en estos términos, pero es que es verdad. Y sí fue importante, porque cuando el Díaz-Canel hace una actividad, va hasta el rey a tomarse la foto. Esta vez no pasó así. Y ha sido el esfuerzo de nosotros. Lo del 10, en julio se logró en un resultado contra todo pronóstico, y ni siquiera nos dimos la oportunidad de disfrutar eso. No nos dimos la oportunidad porque la propaganda que tienen es tan agresiva y nos roban nuestros logros, nuestros éxitos. Y sí fue importante. Y esas personas que hoy están presas por ser testigos electorales, esas personas que están siendo torturadas por ser testigos electorales, oye, no puede ser en vano. Y nosotros tenemos que honrar, y para honrarlo tenemos que mantener la moral alta. ¿Que podemos criticar? Sí, podemos criticar. ¿Que podemos estar descontentos? Sí, podemos estar descontentos muchas veces, pero lo que no podemos es perder la fuerza que hemos venido acumulando y que no nos convenzan de que la realidad es otra. Y nosotros vamos a lograr que haya justicia, la vamos a alcanzar. Y la diáspora tiene que seguir activa, hoy más que nunca, estar activa y ser una fuerza política que presione a los gobiernos, no para que nos hagan un favor, sino para que cumplan con sus compromisos internacionales y que ayuden a que la causa en la Corte Penal Internacional siga surgiendo efecto, siga adelante. Que nosotros aquí en España tenemos una gran responsabilidad, y es que España no siga siendo una gran lavadora de dinero de las redes criminales que sostienen ese sistema. Nosotros podemos hacer mucho en eso. Y yo sí creo que podemos impulsar y tenemos que concentrarnos en las sanciones individuales a los funcionarios responsables de crímenes de lesa humanidad. Eso hay que hacerlo y exigirlo. Y toda la información que ustedes tengan de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro que operen aquí, esa información tienen que hacérsela llegar a todos los representantes y los activistas que están trabajando en esto. Tenemos que seguir debilitando su estructura criminal, y España, todos ustedes que viven aquí saben que es un espacio importante para ellos. Entonces, vamos a seguir trabajando. Si quieren, lloren. Si quieren, siéntanse tristes, pero al día siguiente se secan las lágrimas y le siguen echando bola. Y hablo en estos términos porque estamos en confianza y quiero de verdad que suban el ánimo y que estemos determinados a lograr el cambio, porque ahí hay gente que se sigue jugando la vida todos los días en Venezuela. Muchas gracias a todos. Me dirijo ya al público. Es el momento de hacer preguntas.
como no hay micro, no sí, tranquila. Sí. La proyecta. Buenos días para todos. Quiero saludar la realización de este importante evento con un piso académico muy significativo por la importancia de todos los panelistas. En especial quisiera saludar a mi profesor respetado y admirado, profesor José Manuel Puente. Fue un profesor de belleza y le tengo un cariño y una admiración muy grande. Y al resto de los panelistas. Mi pregunta va dirigida al profesor, a Miguel Ángel Martínez. Como politólogo, una vez que hemos visualizado nuevamente, porque los que estuvimos en Venezuela durante más de 20 años haciéndole frente a esta grave situación política, y después de 5 años aquí en España, y seguimos porque eso lo llevamos en el ADN, una vez visto todo el diagnóstico económico, político, social, de violación de derechos humanos que tenemos en Venezuela, te quería preguntar, como politólogo, ¿qué estrategias sugieres tú frente a ese interés o intención, no solamente del régimen, sino de muchos actores políticos y de personas que pretenden asistir a unas elecciones próximamente, que quieren dar un cariz de normalización de todo? Aquí no ha pasado nada, y con ello validar la presencia del usurpador en Miraflores, porque ese señor no hay que llamarlo presidente. Y en todo caso, ¿cómo haríamos para contrarrestar eso? Porque hay algunas justificaciones que dicen no se pueden perder los espacios, pero ese cuento de que no se pueden perder los espacios, tenemos ya 25 años oyéndolo y estamos paralizados de ver que no avanzamos. Entonces, esa es mi pregunta como politólogo: ¿qué estrategia tú sugieres para hacerle frente a esa situación de cara a respetar la decisión soberana de más de 7 millones de personas que escogieron a un presidente? Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta, que me da pie como para comentar varias cosas, ¿no? Una de ellas últimamente quizás han escuchado mucho la palabra estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Dónde está la estrategia? Yo quiero saber la estrategia, nadie me dice cuál es la estrategia, etc. Y sí, para las cosas, en un conflicto, un conflicto quiere decir que hay más de un jugador y que por lo tanto hay más de un actor racional tratando de conseguir objetivos que no son plenamente compatibles, por eso compiten. Y el grado extremo de esa competencia es la guerra. Nosotros estamos más cerca de una competencia, vamos a decir, bélica, que de una competencia propiamente política. No porque querramos, sino porque no hay un Estado de Derecho, no hay una norma que regule el funcionamiento del conflicto. Cuando hay Estado de Derecho puede haber discrepancias, pero se sigue la ley y las cosas se resuelven pacíficamente y racionalmente. Pero cuando no hay ley, entramos en la ley de sálvese quien pueda y el más fuerte se impone. Entonces, imponerse pacíficamente a una dictadura es un reto sumamente complicado, porque quizás ellos no tienen más nada que las armas en este momento, pero las armas son letales. Y frente a eso que hay que poner una cantidad de elementos que no rinden resultado inmediatamente. Pero sí, aquí es importante distinguir fuerza de violencia. Ellos tienen medios de violencia, pero nosotros tenemos que lograr constituirnos como una fuerza desde muchos puntos de vista. Y la médula, el corazón de esa fuerza es moral. Tiene que ver con una integridad de la persona, con que uno sepa quién es uno y qué está dispuesto a aceptar en esta vida y qué no está dispuesto a aceptar en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando uno está ante un conflicto como este,
ya la cosa va dejando de ser un poco de tanto de estrategia, como pensar que yo si doy con la estrategia adecuada voy de la A a la Z y sin despeinarme. No. Aquí se trata de generar fuerza. Y en ese conflicto de lo pacífico frente a lo violento, el sufrimiento es horroroso. Pero se mitiga y al mismo tiempo avanzamos hacia una victoria en la medida en que esa fuerza es cada vez más gente, más gente, más gente, más gente. Entonces hay que entender que no hay estrategia que funcione si no puede aplicar una fuerza. No hay estrategia que valga. Sí, o sea, yo puedo ser el técnico de un equipo de fútbol y decir, mira, esto es buenísimo, vamos a enfrentarnos a Alemania, la Mancha. Entonces tengo así, lo atacamos por aquí, le hacemos no sé qué, metemos un centro, pero después tengo unos jugadores que no me meten un centro derecho. Entonces la estrategia es fantástica, pero hay mis jugadores. ¿Dónde está el que mete pierna, el que mete el centro, el que chuta? O sea, al final se trata de cuánta fuerza le metemos a la estrategia. Y nuestra fortaleza, y con esto termino el comentario, ¿por qué se ha logrado una campaña como no se había logrado hasta ahora en Venezuela? ¿Por qué se le derrotó en una elección presidencial? Porque se ha desarrollado una fuerza moral. Y esa fuerza moral tiene que ver con decir, no edulcoremos más las cosas. Digamos la verdad pura y dura. Y en eso es que se ha reconocido todo el mundo. Y por eso la gente ha sentido que a esto había que apostarle, que sí valía la pena apostarle, a pesar de que era más difícil que nunca. Pero entonces, en la lucha de un movimiento pacífico frente a una dictadura, lo fundamental es, vamos a buscar la verdad de las cosas y decirlas. ¿Qué se va a hacer frente a las elecciones del 27 de abril? Yo no sé cuál es la estrategia, pero vamos a decir las cosas como son. Vamos a mostrar la realidad. Y que las cosas se caigan por su propio peso. Entonces lo que necesitamos es mucha gente con el coraje, con esa fuerza que está aquí y aquí, para decir la verdad y que las cosas se vayan abriendo y los caminos se abren. Entonces, sí, la estrategia es importante, pero recordemos la fuerza y dónde nace la fuerza en esta lucha. ¿Puedo complementar algo? Sí, sí. Ada, yo creo que lo que tienen que pensar, la estrategia de cómo van a vencer, de cómo van a convencer a los venezolanos de ir a ese reparto, pues yo ni siquiera me atrevo a llamarlo elecciones, eso será un reparto, una asignación de cargos en la cuales participarán pues quienes forman parte del régimen y quienes quieran someterse a ello, quizá buscando una mejora en las condiciones del cautiverio. Pero ¿cómo van a convencer a los venezolanos que decidieron ya por un cambio? Ellos son los que tienen que pensar la estrategia de cómo van a convencer de meterlos en eso. Porque lo que logramos aquí no fue solamente casi 8 millones de votos. Es que vamos a ver cómo fueron esos resultados, cómo votó la gente. Esto fue un resultado transversal, donde cuando tú ves el voto rural y el voto urbano, la diferencia son de 3-4 puntos. Cuando en todos los estratos socioeconómicos, José Manuel, prácticamente la votación fue la misma. Este régimen hay que atacarlo en sus pilares, hay que debilitarlo en sus pilares. Y vaya que lo hemos ido debilitando. Este régimen perdió la base de apoyo popular y social. Esta no es la primera elección que estamos convencidos que nos roban. Sin embargo, es de reconocer que en las anteriores tuvieron una votación importante. Eso se acabó. O sea, que hubieran votado los venezolanos que estamos en el exterior y hoy la pela es 90-10. Entonces, los venezolanos decidieron cambiar y cambiar desde lo que dice Miguel Ángel, desde lo espiritual. María Corina decía en su recorrido que esta era una lucha espiritual por el bien, existencial por la vida y ética por la verdad, y eso caló. María Corina es un líder que recorrió el país no enarbolando un discurso político. La oferta de María Corina, ¿cuál fue? Reunificar a todas las familias venezolanas en el país para iniciar la reconstrucción de Venezuela. Un mensaje profundamente humano, profundamente familiar y que le da un piso
social impresionante. Porque el régimen, sabiendo lo que es la familia, lleva años atacando a lo que nos enseñaron desde muy pequeño, que la familia es la célula de la sociedad. Y la atacó. ¿Qué venezolano no tiene en este momento una persona en el exterior, en el extranjero, toda esa familia rota? Ese tejido social es el que está llamado a recomponerse y se está recomponiendo. Una de las mayores victorias, vuelvo a decir, no es haber ganado por más de 4 millones, fue la reunificación de los venezolanos. Este es un país que se reunificó. El régimen de Maduro perdió todo apoyo internacional porque la diáspora, como dice Gabriela, nos encargamos afuera de demostrar, como dice Loren, no hemos cesado. Esos pilares hay que atacarlos en todos los flancos, por los derechos humanos, por el activismo ciudadano, por los partidos políticos. Todos tenemos que seguir minando y minando y minando y hay resultados. ¿O ustedes creen? Aquí se trata de que al final ellos pierdan sus apoyos de su círculo. Y claro que lo han perdido. Esas actas que nosotros tenemos nos las dieron gente del Plan República. La instrucción, como siempre, era que no se dejara entrar a los testigos electorales y los militares lo permitieron. Uno de los hechos más significativos fue que en Venezuela se migraron, para quien no conoce, hay una migración electoral, se migraron a 2,5 millones de electores. Esto es, Susana, que esos 2,5 millones de personas de la noche a la mañana en consultamente los ponen a votar en otra ciudad. Con eso lo que hacen es que la persona no pueda ir, ese espacio queda libre y queda expuesto al fraude. Crearon 1.500 centros nuevos de votación. 2 millones de personas. 2,5 millones. Luego se crearon 1.500 centros de votación que los colocan en zonas muy peligrosas donde llegan grupos violentos y donde las personas, el elector es amenazado porque, ojo, fraude no solo es cambiar un resultado por otro, fraude también es a través de la coacción y la amenaza cambiar la voluntad de ese elector y eso lo viene practicando el régimen. Pues bueno, este proyecto 600K, que es a lo que me quería referir, identificó 4 estratos electorales diferentes de riesgos y estableció que había casi 6.000 mesas de votación donde se hizo un plan especial. Esas eran las mesas en donde ellos iban a hacer el mayor fraude. Tenemos cerca de 9 de cada 10 mesas, tenemos las actas de ahí. No pudieron tampoco. ¿Y esto por qué lo digo? Porque eso lo que mostró fue la voluntad y la valentía de todos esos testigos que dijeron hasta aquí y se contó con el apoyo de los militares. Cuando dicen los militares tienen que voltearse, es que ya en parte se han volteado. Que no ha llegado lo que tienen que llegar, pero hay que seguir trabajando y como dice Lore, tenemos que reconocer a dónde hemos avanzado. Hoy se ha hecho que la causa venezolana es una causa global. Y sí, el régimen se sostiene por 2 razones fundamentales. Porque hace uso de la represión indiscriminadamente y porque tiene recursos que proveen de los negocios, del mercado negro y del uso y abuso de lo poco que se produce en petróleo. Y en este sentido, la comunidad internacional tiene que actuar y se está trabajando para eso. Desde el equipo de María Corina, del mundo, se está trabajando en paquetes, en lobbies que se están haciendo para que los gobiernos de los países democráticos de alguna manera frenen e impidan que se siga lavando el dinero proveniente de todos los negocios negros que al final lo que sirven es para financiar armamento con el cual se reprime después a los venezolanos. Yo como Loren soy optimista y soy optimista porque creo que nunca hemos avanzado tanto, nunca se ha logrado tanto y estamos en un momento donde no estamos dispuestos a ceder, no espacio, no estamos dispuestos a ceder esta victoria. Y que hay que recuperar espacio, sí, pero el espacio que hay que recuperar es el espacio en Miraflores para que Mundo González ejerza la presidencia de la República. Gracias, Vicente. Tenemos a Luisa, a Mariela, usted también. Vamos a hacerlas juntas porque se nos está acabando el tiempo. Y rápidamente, el doctor José Manuel habló de quién va a invertir en Venezuela con los números que tiene, Loren, de que había que desarticular un poco la estructura criminal, y yo me pregunto, porque España en eso tiene
una acción fundamental por los lazos históricos que tiene con Venezuela y porque en Europa es quien lidera la relación europea. Entonces yo me pregunto, si España tiene que liderar esto y vemos cómo Telefónica va a invertir este montonón de dinero en este momento en Venezuela, ¿cómo podemos hacerle entender a España de la mejor manera de que este no es un tema de izquierdas o de derechas, que lo que estamos luchando es con un conglomerado criminal donde tenemos metido a Hezbollah, a Hamas, a los rusos, a los chinos, llevándose todo lo que pueden, violando todas las leyes de protección de la naturaleza? ¿Cómo hacerle entender al pueblo español que esto que nos está pasando a nosotros, tarde o temprano, le puede pasar a cualquier país del mundo? Nosotros decíamos, no somos Cuba, no nos va a pasar. Yo oigo a los españoles decir, estoy en Europa, eso no nos va a pasar. Y nos está pasando igualito. Entonces, ¿cómo llevamos ese mensaje a la sociedad española para que se nos entienda? Gracias. Mariela. Yo voy a hablar un poquito más o menos por lo de Luisa. Sobre todo te quería hacer la pregunta a ti, pero bueno, no sé si tú, o sea, no, que pudieras comentar respecto a tu experiencia, porque tú también, además de experta en Derecho Internacional, has sido también parlamentaria y más o menos has tenido esta experiencia. ¿Cómo hacemos la comunidad venezolana que estamos fuera organizada como diáspora, con factores políticos, con factores sociales, con sociedad civil, una comunidad rica, variada y que además todos estamos haciendo lo mejor que podemos dentro de nuestras posibilidades? Y que hemos logrado eso, posicionar hasta en los lugares más recónditos que se hable del tema de Venezuela. Afortunadamente hemos logrado que cada vez el régimen se quede más debilitado. Y por ejemplo, pongo el caso puntual de ayer. Ayer en el Parlamento de Cataluña se discutió una resolución de reconocimiento de Hugo González como presidente de Venezuela. No fue aprobada, y ahí va mi punto, el cordón sanitario. No fue aprobada, pero absolutamente todos los grupos parlamentarios, incluyendo la CUP, incluyendo Izquierda Republicana, incluyendo a los comuns, que han sido como la izquierda radical que siempre ha avalado al régimen o siempre ha aplaudido al socialismo del siglo XXI, todos se pusieron del lado de Venezuela, reconocieron la violación de derechos humanos, reconocieron la persecución de la disidencia, reconocieron la falta de transparencia del proceso electoral, pero votan en contra de aprobar una resolución por quien la presenta. Y esto nos ha venido pasando en muchos espacios. Si la resolución la propone los socialistas, toda la derecha vota que no por quien la propuso. Si la propone la derecha, toda la izquierda vota que no por quien la propuso. Entonces, al final vemos que en el sistema político, al menos aquí, voy a hablar del caso de Cataluña, que es el que manejo. El resto de España, ustedes ya sabrán. Pero el caso de Cataluña, que es el que manejamos aquí, el cordón sanitario, a menos en el caso de Venezuela, no nos está facilitando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para cortar eso? Claro, probablemente no es nuestra responsabilidad, pero ¿qué más? ¿Cómo más? Que ya ha sido una gran victoria el lograr que grupos tan radicales por fin entiendan que esto no es un tema ideológico, es un tema de supervivencia, ¿no? Pero ¿cómo se va a cortar ese cordón sanitario? Se ha entendido, Mariela. Pues una última pregunta. Sí, caramba, profesora, disculpe, pero veo vuestra cara a cada momento de las exposiciones de extrañeza y recuerdo mucho la cara de mi padre cuando yo era un niño y se hablaba de la situación de la dictadura acá en España, ¿no? Y se extrañaba tanto de esa realidad porque, bueno, ya vivíamos en una democracia más que plena, ¿no? Estoy hablando de finales de los 60, principios de los 70. Y analogo vuestra cara a la de mi padre que falleció ya hace mucho tiempo, porque muchas veces, escuchando estos relatos, pensamos que son condiciones increíbles. Y hoy día, año 25 del siglo XXI, pues siguen pasando, ¿no? Y a veces pensamos que pueden estar pasando en algunos países africanos, por desgracia, pero no, está pasando ahí, en Latinoamérica, en un país que hace 30 años tenía
un potencial enorme, era de las primeras potencias latinoamericanas, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar esa anécdota. Y muy rápidamente, caramba, me siento profundamente agradecido con la vida de que podamos tener personas jóvenes, en el caso de Gabriela y de Lorenz, que quienes venimos del factor universitario en Venezuela, en mi caso de la Universidad Central y de la Universidad Simón Bolívar, pues tuvimos una lucha perenne, quienes fuimos miembros de algunos gremios académicos muy duras, ¿no? Comentaba con Loren hace un momento que tanto él como Gabriela, que no la conocía, pues representan ese valor juvenil de tanta lucha, de tanta fortaleza y que de tanta necesidad es para una sociedad. Y veo algunos chicos jóvenes acá, la mayoría que somos venezolanos sabemos, hemos vivido en carne propia estas circunstancias, pero sobre todo a estas personas jóvenes y en una facultad de Derecho y en una universidad como esta, pues el valor, el significado que tiene esta lucha y que ojalá nunca tengan que llegar a vivirla como nosotros, como nuestros hijos la están viviendo y que ojalá nuestros nietos no tengan que convivirla. Entonces quiero pues hacerle un mínimo reconocimiento tanto a Loren como a Gabriela porque, bueno, vivimos esa lucha en carne propia. Recuerdo muy rápidamente, en el año 2004 estuvimos en la Academia de Ciencias Jurídicas y Sociales en Venezuela y en un momento determinado cuando salimos había una mínima manifestación en contra del régimen ya en ese momento y estaba con quien en ese momento era vicerrector administrativo en mi universidad, el profesor Charisque, que después fue rector, y una compañera de belleza, la profesora Mabel Mundo. Ya al lado nuestro cayó un señor que lo habían agredido los grupos prochavistas y cuando fuimos a recogerlo era el padre Luis Ugalde, que en ese momento era el rector de la Universidad Católica, ¿no? Pero así como cuento esa anécdota, pudiera contar cientos de anécdotas con los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, disculpen la intervención. Quería preguntarle un poco a José Manuel. José Manuel, se lo hemos escuchado un poco a Ricardo Hausmann. ¿Qué puede venir cuando las circunstancias cambien desde el punto de vista económico, que indudablemente será la gran catapulta para poder nuevamente recuperar el país? Gracias. Estaría bien si ahora todos contestáis así brevemente y que nos sirva de clausura de este acto. No sé, ¿quién quiere empezar? Gabriel, ¿empiezas tú? Sí, ya empiezo yo. Con respecto a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Tenemos que seguir trabajando desde la diáspora para poder quebrar esto, ¿no? Lamentablemente nosotros como sociedad civil nos hemos encasillado en que nuestros aliados son solo los que piensan igual que nosotros. Pero esto no es un tema de izquierda o de derecha, ni de un color o de otro. Estamos hablando de derechos humanos. Y como decía mi compañero Loren, son las bases del juego en un mundo civilizado y democrático. Lamentablemente hay gobiernos occidentales que son aliados, por la razón que conozcamos o desconozcamos, que no les interesa que esto termine. Y nuestra labor, nuestra misión en este momento es seguir haciendo todo el ruido posible para exigir acciones. Ya llegamos a un punto en que esto no puede ser vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a sancionar. Sí, las sanciones funcionan en cierta forma, pero hemos visto que han sobrevivido durante todos estos años de sanciones individuales o todas las sanciones que se puedan hacer. Entonces, es un trabajo que a lo mejor decimos, oye, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto? Pues tenemos que seguir hasta que lo logremos y la única manera es decir, bueno, como decimos en Venezuela, si tenemos que tener la piña bajo el brazo para que digan en algún momento, bueno, o sea, vamos a tomar acciones, pero tenemos que hacerlo. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Yo creo que cuando estuvimos en el Congreso de los Diputados y veníamos a partidos políticos que jamás en la vida nos íbamos a imaginar que iban a apoyar una situación en cuanto a favor de Venezuela, yo creo que hemos avanzado y creo que hemos avanzado muchísimo en ese sentido porque, como decía todos mis compañeros aquí en el panel,
hemos logrado que la comunidad internacional dé 2 pasos hacia atrás y ya no se quiera tomar la foto. Hay intereses económicos muy fuertes, que me imagino que lo mencionarán allí. Evidentemente, esto es un juego de poder que va mucho más allá de Venezuela. Hay agendas muy diferentes a las que nosotros tenemos y que desconocemos. Y que sí, es lamentable ver cómo 487 millones de euros van a ser invertidos en Venezuela por parte de Telefónica y que seguramente van a seguir vendiendo petróleo o van a seguir haciendo cosas. Pero tenemos que seguir haciendo nosotros ruidos y exigir, o sea, ya no es pedir, es exigir que se respeten estas cosas y los tratados internacionales y todas las cosas que se están haciendo. Sí, si quieres, para conectar, mira, sí, el tema de los derechos humanos, el reto es la polarización. Todos nosotros podemos tener sentimientos, ideas, ¿no? Y esquemas de pensamiento. Pero tenemos que hacer un esfuerzo muy astuto de los venezolanos, porque la causa venezolana no puede ser de exclusividad de alguna organización política. Hablando en términos muy honestos. El PP es un gran aliado de nosotros, Vox es aliado, el Ciudadanos es o era un aliado importante, pero es que el PSOE tiene que serlo. Porque no, que es que tiene que serlo. Sí. Y Podemos tiene que serlo. Y nos guste o no, tiene que serlo. Y voy a hablar como defensor de derechos humanos. Por ejemplo, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, la administración de Estados Unidos e Israel se oponen a la Corte Penal Internacional y ayer firmó Donald Trump sanciones contra la Corte Penal Internacional. Yo no me puedo quedar callado. O sea, yo puedo ser muy opositor y tal, pero yo tengo que decirlo y oponerme a eso porque yo creo en la justicia internacional. Y se puede ser crítico y la crítica, ¿no?, honesta y sincera como ciudadano es parte de romper la polarización. Si nosotros como ciudadanos, y aquí voy con algo que quería comentar, no solo la estrategia, sino la capacidad de respuesta. Ojo con esto, y esto es importante, no nos enfoquemos solo en la estrategia, sino en la capacidad de respuesta que tengamos. Porque es que cualquier cosa puede cambiar el escenario y por lo cual hay que cambiar la estrategia. Entonces, la capacidad de respuesta. Si nosotros no logramos convencer y hablar con otras organizaciones políticas, si nosotros no logramos llegarle a otras personas que naturalmente no habían sido aliados de la causa democrática, no estamos haciendo el trabajo. España es donde habita quizás la diáspora más importante en este momento. Y España es uno de los países y gobiernos más importantes para la causa venezolana, ya que lideriza la tendencia europea. Si nosotros no logramos que el gobierno de España apoye la investigación en la Corte Penal Internacional, por ejemplo, como si lo apoya con Palestina, por ejemplo, si nosotros no logramos que España haya una unidad política en torno a eso, estamos fallando como diáspora y asumamos la responsabilidad. Asumamos la responsabilidad nuestra, porque si nosotros no logramos eso en España, no es culpa del mundo ni de María Corina, es culpa de nosotros. Es culpa de nosotros. Y en esto, de verdad, el tema de la polarización es importante. Fíjense, y cierro con esto, pero es que esto es clave. Por un lado estaba el tema de las TPS, la Chevron, y nos perdimos de vista, o estamos perdiendo de vista algo tan importante, que el gobierno de Chile está señalando, y la Fiscalía de Chile está señalando a Diosdado Cabello. Él mandó a matar a un perseguido político en nuestro territorio. Y, oye, eso es clave. Pero nuestro manto ideológico, no porque es de izquierda, no porque es socialista, no porque es de derecha, y nos perdemos de vista eso. Y ahí hay que subirle el tono. Y nosotros tenemos que lograr sacar nuestras emociones y nuestro esquema y sentarnos con Podemos, con el bloque nacionalista gallego, con todos los sectores y hablar en materia de derechos humanos. Cierro, si no lo logramos, la culpa es nuestra, como diáspora, como ciudadanos, es nuestra. Si en España no logramos eso, es nuestra. Y le estamos fallando a nuestros hermanos venezolanos que están en el territorio arriesgando su vida. Si no lo logramos, fallamos nosotros. Perdón, pero aquí no se ve. En Madrid se hace.
José Es Manuel. un reto. Pero hay que hacerlo. La responsabilidad es nuestra. Querida, Es nuestra. tenemos que ir acabando, porque no vamos ni siquiera a lograr esto. Acabamos. Sí. José Manuel, por Bueno, favor. 3 minutos porque debo ser breve. Esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Aquí no hay shortcuts, no hay atajos, aquí hay que seguir trabajando fuerte. Pero hay algunas señales muy contundentes y una de ellas me las contó el mundo, el presidente electo, el mundo. Me dice que yo no lo sabía, que en los centros de votación donde votaron los militares, en los campamentos militares, en todos ganó la oposición. O sea, el mundo militar está en contra de la revolución. Y eso te lleva a escenarios como el de Portugal. Ustedes saben cómo Portugal recuperó la democracia. La revolución de los claveles. La revolución de los claveles. Un grupo militar de jóvenes militares dio un golpe de Estado y como eran militares inteligentes y visionarios, le entregaron el poder a los civiles y restituyeron la democracia y ahí renació la democracia y la economía portuguesa, gracias a un golpe de Estado. Yo no sé cuál va a ser el destino de Venezuela, pero ese es un escenario y los militares no están con Chávez. Maduro. Chávez se fue hace mucho tiempo. Chávez se fue hace mucho tiempo, pero vino algo peor. Bueno, potencial. A Venezuela lo que le sobra es potencial. Yo viajo regularmente a Arabia Saudita para ayudarlos a ellos con tareas muy fuertes. Una, diversificar su economía, apostando a 2 sectores. Convertirse en el centro turístico del Medio Oriente junto a Dubái y convertirse en el gran proveedor, productor de energías renovables no contaminantes. Mira cómo le están dando la vuelta a la tortilla. Ellos producen 10 millones de barriles por día. Y cuando yo voy para allá y les doy clase, me dicen, José Manuel, pero si Venezuela tiene más petróleo que nosotros. Es decir, nosotros podríamos hacer lo que están haciendo ellos si gerenciáramos bien el petróleo mucho mejor que ellos. Y Venezuela tiene potenciales extraordinarios. Petroquímica, turismo, frutas tropicales, el turismo que es el gran motor de la economía española. O sea, lo que sobra es potencial. Si generamos la transición política, la reconstrucción económica será lenta, costosa, pero absolutamente viable y poderosa. Y finalmente para Miguel Ángel, como en la Guerra de las Galaxias, Miguel Ángel, la fuerza está con nosotros. Sí, eso. Ahora sí, la fuerza está con nosotros. Y hasta el final. Muchísimas gracias por venir. Nos hacemos una foto of course, ¿no? Claro. Y nos comprometemos a seguir trabajando hasta el final.